el job searching, la búsqueda de trabajo es lo más complicado y a veces lo más frustrante. Y seguía trabajando mis 8 horas, pero en esta vez ya no haciendo código, sino 8 horas sentado buscando trabajo, viendo en LinkedIn, viendo en AngelList. Cambiarte de tu zona de confort, dejar de utilizar JavaScript, aprender un nuevo lenguaje, dominar ese nuevo lenguaje y aplicarlo en un framework en donde no tiene nada que ver JavaScript. Hola con todos estos bootcampers. Aquí vamos a tener conversaciones con personas que van a poder ayudarte en tu proceso de formación y de búsqueda laboral como desarrollador de software. Quédate con nosotros, dale like al video para que más personas puedan verlo y suscríbete para que veas las siguientes conversaciones que vamos a tener. Además, bueno, Juanse, de nuevo te reitero, muchísimas gracias por darte el tiempo, por compartirnos toda tu experiencia. Sería buenísimo si iniciamos, nos compartes de dónde eres, cómo empezaste en el mundo de la tecnología y actualmente en qué parte de esta aventura estás, ¿no? Ya, chévere. Bueno, yo soy de Quito, Ecuador. Realmente empecé esta aventura hace un poco más de 2 años. Bueno, puedo decir que tengo un background técnico, soy ingeniero mecatrónico, pero como bueno, habíamos conversado previamente, hay muchas personas que realmente teniendo perfiles, qué sé yo, arquitectos, abogados, ingenieros, pero que no tienen nada que ver con tecnologías de la información, cambian ese rol, ¿no es cierto? Y Ah, es porque en verdad hay mucha cobertura en lo que es, más que nada hay bastante demanda ahorita en trabajos que requieren de gente que sepa, por así decirlo, programar. Hay muchas ramas, existen un montón de cosas en las que la gente podría desarrollarse. Existe el machine learning, existe data science, existe el desarrollo web, el desarrollo móvil, y entre tantas de estas ramas, lo que se necesita es dominar cierto lenguaje de programación y ponerlo en la práctica. Entonces, bueno, como te decía, yo llevo más de 2 años ya en este mundo de IT. Eh, Podría decir que me formé en una escuela americana que se llama Microverse. Ellos me ayudaron en este camino a convertirme en full stack. Ya había tenido una experiencia previa, o sea, antes de Microverse ya había trabajado, o sea, ya sabía cómo se trabajaba, cuál era el trabajo remoto, etcétera, etcétera, pero no tenía como tal los conocimientos necesarios. Y eso es algo fundamental porque creo yo que siempre estamos con esa duda de cuándo estoy listo, cómo sé, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es un poquito como para contarte acerca de mí. ok, ok. Y en la actualidad, ¿qué estás haciendo? Actualmente ya trabajo como desarrollador full stack, trabajo para la empresa Kruger Corp. Es una empresa de innovación, de tecnología. Es la consultora, de hecho, número uno aquí en el Ecuador. Es una empresa que tiene ya 30 años en el mercado y para serte sincero, estoy bastante feliz, bastante bien. Más que nada por también, como muchos saben, existe la ventaja que nosotros tenemos de trabajar remoto. Y uno está en su espacio, en su casa o en un coworking, en cualquier lugar, y es realmente relajante manejar tu tiempo, olvidarte, por ejemplo, del estrés del tráfico, además previo al tráfico, porque una cosa es el tráfico, pero previo al tráfico también tienes que madrugar, tienes que hacer bastantes cosas que son, podríamos decir, extras al trabajo. Entonces realmente tú no Ah, trabajas, por así decirlo, las 8 horas, tú trabajas más, entre que vas a tu trabajo, vienes, entre que te alistas, cambias, haces un montón de cosas, cuando aquí tienes esa ventaja y es algo, o sea, fascinante para alguien que empezó el trabajo remoto, créeme que nunca más lo quiere dejar, porque es muy bueno. buenísimo, buenísimo. Yéndonos un poquito a tu formación. Dices que te formaste como en Microverse, que Ujú, lo he visto. Me parece que están bastante agresivos ahorita con publicidad ellos. ¿Qué es? ¿Como un ujú. bootcamp? ¿Es un Cor- curso que pagas anticipadamente? ¿Cómo funciona? ujú. Correcto. Para mencionarte básicamente, brevemente, lo que es Microverse. Microverse es un bootcamp, podríamos decirlo así. Es una escuela de formación para desarrolladores web full stack. Entonces, tú tienes un currículum en el cual tú vas viendo desde lo básico, HTML, CSS, JavaScript, que es como decir un módulo. Después te especializas en JavaScript, o sea, ves lo más importante de ahí y terminas aprendiendo React, que es por así decirlo, el framework top ahorita para front.
Ok. Después de que ves eso, te encargas de la parte del back. Entonces empiezas a ver bases de datos, empiezas con un lenguaje que se llama Ruby, vas más allá y aplicas ya en un framework como Ruby on Rails, en donde ya vas creando tus APIs, ya sabes cómo es el modelo REST para crear eso. Entonces te terminas formando como backend. Entonces ahí ya sabes lo que es un modelo, las tablas, cómo utilizar Postgres, o por ejemplo, ya cuando se te despierta esa curiosidad, empiezas a ver las diferencias entre bases de datos relacionales, no relacionales. Es un bootcamp, podríamos decirlo, bastante completo porque a diferencia de otros en los que trabajas 1 hora, 2 horas o trabajas el tiempo que tú quieres, eh, ahí creo yo que radica la diferencia con los otros bootcamps. Lo que pasa es que Microverse te pide al principio y te dice que tienes que tener 8 horas ininterrumpidas para trabajar. Es decir, Microverse se convierte en tu trabajo no es pagado, obviamente no te pagan, porque lo que tú estás haciendo es formarte. ¿Y qué pasa durante esas 8 horas? Durante esas 8 horas ellos te emparejan con gente de todo el mundo. Entonces, una semana tú estás trabajando con alguien, por ejemplo, mi primera semana fue con un chico de Perú. Fue una experiencia genial porque era la primera vez que trabajaba con alguien. Y cabe destacar de que no solo terminas formando o fomentando tus habilidades técnicas, sino también el inglés, porque, por ejemplo, digamos, en mi caso, yo comprendí el inglés de una manera, hablaba de una manera, pero al terminar, porque más o menos fueron 8 meses lo que dura esto, al terminar este bootcamp, tienes un nivel de inglés totalmente distinto. Y no solo en la parte de cómo tú hablas, cómo te expresas, sino también en cómo entiendes a los demás. Tuve compañeros de Zimbabue, compañeros de Pakistán, compañeros de Nigeria, compañeros de Egipto, que ellos todos tienen un cierto acento muy distinto créeme que entenderle a un mexicano, a un peruano, a un colombiano es facilísimo. Es facilísimo porque tenemos casi el mismo acento. Pero Ujú. cuando hablas con personas completamente de otra cultura, se te va afinando también tu oído. Y eso me parece que es uno de los plus más brutales que tiene Microsoft. Como te decía, trabajas 8 horas, más o menos 8 meses, y te Wow. formas de una manera brutal, más que nada porque tú estás comprometido con el programa. No es lo mismo que cuando tú te formas por tus propios medios, y creo que a muchos les pasa, que es la procrastinación. ¿Qué sucede? Que tú dices, y es porque te digo, porque a mí me pasó antes de Microverse, que quería estudiar JavaScript, porque quería aprender JavaScript, pero pasaba 1 hora, 2 horas y después ya como que no, mejor me iba a hacer alguna otra cosa. Y no puedes concentrarte todo el tiempo. En cambio, ahí teniendo compañeros que dependen de ti, porque tú tienes que a la final poner de tu parte para que salga un proyecto que haces en colaboración con otras personas, ya es distinto, porque tú mismo vas a- eh, cogiendo esa responsabilidad y ahí puedes como que en verdad dedicarte y aprender. Buenísimo, interesante, porque te comento que se repite mucho una respuesta como lo que acabas de dar, que el valor agregado de los bootcamps es el ritmo de trabajo que te impone Ujú. y esa interacción con otras personas, porque es una de las cuestiones que más ves en Internet o que la mayoría de personas tiene. Como que se hacen esa pregunta de yo podría aprender viendo videos de YouTube o yendo a recursos Ujú. gratuitos, ¿por qué Ujú. pagar? Y está claro que el valor está en eso, en ese ritmo de trabajo y en ese interactuar con las otras personas. Entonces, me parece súper, súper interesante. Sí, de hecho, justamente te iba a comentar, ¿no? Al principio creo que Microverse no era enfocado de esta forma, eh, porque, bueno, muchas personas, o sea, a la final tú tienes que pagar. La publicidad de Microverse es clara y te dice que tú no pagas hasta que no consigas un trabajo. Y eso en efecto se cumple. Y en efecto, ellos, una vez que acabaste el currículum técnico, te ponen un coach y te ayudan a que puedas conseguir un trabajo, que puedas incluso negociar tu contrato y todo esto. Es interesante porque, como digo, o sea, más allá de las habilidades técnicas, Microverse te prepara como profesional y te dice, ok, vamos a pulir tu currículum, vamos a pulir tu LinkedIn, tu AngelList, vamos a hacerte un elevator pitch, vamos a hacer un cover letter, vamos a ver tu foto de perfil, vamos, o sea, son detalles tan pequeños
Porque yo digo, en verdad hay personas que a lo mejor no les gusta ni poner la foto, pero en realidad una foto clara, una foto convincente donde estás con una ropa adecuada, a lo mejor sonriente, cambian las cosas. En verdad es distinto qué sé yo, a fotos que veo que a lo mejor podría considerarse como un error de personas que en su LinkedIn están a lo mejor en grupo y no se sabe a la final quién es la persona que está en el LinkedIn o cosas así. En verdad, el valor agregado también es esas habilidades profesionales o esos soft skills que es muy bueno, porque al ver tú que ya tienes un buen currículum, que es llamativo, que tú estás poniendo un LinkedIn bastante profesional, que un reclutador diría, ok, entre alguien que tiene un LinkedIn bastante con experiencia, con las certificaciones, con los idiomas que habla, con una buena foto, con un about section que está bien hecho, y una persona que tiene a lo mejor solo su foto y dice que es desarrollador, el reclutador obviamente se siente más atraído hacia esa persona que tiene completo todos sus datos. Entonces, ese valor agregado me parece que vale la pena, más que nada por el hecho de que también vas fomentando amistad, haciendo networking. Entonces, es chistoso porque a veces, por ejemplo, solo por ponerte un ejemplo, eh, alguna vez tenía algún problema en el trabajo de un bug que no podía resolverlo o que no sabía, estaba ahí dudoso. Y entré a la comunidad de Microverse donde hay muchísimos desarrolladores de todo el mundo y dije, oigan muchachos, tal vez alguien sabe de qué podría ser. Y de ahí salió una respuesta. La probé y finalmente terminó funcionando. Entonces es una comunidad grande, un networking bastante fuerte y créeme que te ayuda hasta conseguir trabajo, porque un amigo mío me escribió y me dijo, oye Juan, sabes que en mi empresa están necesitando otro desarrollador y justo te iba a preguntar si estás trabajando porque sería bueno que apliques y te estoy recomendando, te podrían contratar inmediatamente. Entonces, o sea, tener esas oportunidades es algo brutal. Y eso es lo que Sí. también te ayuda a este tipo de bootcamps en donde haces un networking bastante fuerte. Pero claro, eso ya depende de cada persona, ¿no? Hay personas que en realidad, en cambio, no les gustaba mucho ese tipo de cosas. Entonces, Sí. es distinto entre persona y persona. Interesante. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que quería Ujú, preguntarte, tal vez sin no profundizar tanto para no desviarnos del tema, pero la mayoría de bootcamps tienen ujú, obviamente del frontend el JavaScript, te dan el React y de backend siempre te meten, como ya aprendiste React, te meten Node.js. Y me llama la ujú, atención que en Microverse usan Ruby on Rails. ¿Hay alguna ujú. razón específica para que lo hagan así? Eh, Em, realmente no sé si hay una razón específica, eh, pero créeme que, bueno, sí, tú tienes razón. O sea, todo el mundo cuando utiliza JavaScript, el siguiente paso, primero, por ejemplo, aprender front, React, y el segundo paso, back, Node. Ujú. O, por ejemplo, hay otros que utilizan Next. Ahora, Next.js también es muy bueno. Pero me parece que es como cambiarte de tu zona de confort, dejar de utilizar JavaScript, aprender un nuevo lenguaje, dominar ese nuevo lenguaje y aplicarlo en un framework en donde no tiene nada que ver JavaScript. Entonces, me parece que es como que cambiar tu mente, cambiar tu chip y decir, oye, mira, lo que tú estás haciendo ahorita, vas a aprender backend, pero ya no con lo que se te es familiar, ya no con lo que se te hace fácil. Vas a aprender backend con un nuevo idioma que se aplica, bueno, por ejemplo, yo sé que Twitch, por ejemplo, la plataforma Twitch, donde hacemos los streamings y todo eso, utiliza Ruby on Rails. Hay muchas cosas que utilizan Ruby on Rails en el back. Y es brutal porque en verdad tú dices, ah, genial, aprendí un nuevo idioma, aprendí bases de datos, aprendí cómo hacer mis migraciones, mis modelos, mi controlador, mis vistas, aprendí cómo ponerle autenticación, autorización, aprendí cómo hacer APIs y todo con un lenguaje que yo ni siquiera conocía. Entonces, se te hace ya como que un poco más familiar en tu mente y creo yo a lo mejor podría ser una de las razones que si lo lograste hacer con eso, podrías migrar a cualquier otro idioma. Por ejemplo, después Claro. de eso a mí me gustó tanto que dije, no, yo voy a aprender a hacer el back, el modelo en VC, porque es un patrón a la final que se repite, modelo, vista, controlador. Dije, lo voy a hacer con Django, que es un framework de Python. Entonces, para lo cual yo ya sabía Python por la universidad y dije, voy a ver qué tal es Django. Y me metí y en verdad vi, por ejemplo, muchas ventajas sobre Django, que tenía Django sobre Ruby on Rails. Y ahí tu mente se expande y dices, ah, mira,
yo ya noto diferencias entre diferentes frameworks, cosa de que si tú hubieras aprendido Node, solo sabrías Node y no hubieras como que hecho ese cambio o esa salida de tu zona de confort para comprender realmente cuál es la base. Ahora que tú entiendes un patrón, puedes implementarlo con Ruby, con Python, con Node, con JavaScript, con cualquier idioma. Básicamente la idea ya está y lo que tienes que cambiar es la sintaxis. A eso es más o menos lo que me refiero. Interesante, interesante, súper buen punto, chéverísimo. Yéndonos a la parte de terminas Microverse, y una vez que terminas Microverse me dices que los empiezan también a hacer algo de coaching para que consigan el empleo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto te tomó desde que terminaste Microverse? Ujú. Sí, particularmente, ¿cuánto te tomó y cómo fue el proceso? ¿Te fue fácil? ¿Te fue complicado? Algo que nos puedas comentar de eso. Ujú. Verás, salí de Microverse y bueno, te voy a contar bastantes testimonios, de hecho. Okay. Eh, Porque en mi caso fue medio raro, porque incluso me dijeron, mira, conseguiste trabajo en tiempo récord, porque normalmente dicen que sales de Microverse y te demoras de más o menos unos 3 meses en conseguir tu primer trabajo. ¿Y por qué te demoras unos 3 meses? Porque bien, ya terminaste el programa, pero ahora tienes que en realidad pulir, como te digo, tu currículum, pulir tu LinkedIn, pulir todas esas habilidades, incluso entrenarte para las entrevistas técnicas, porque las entrevistas técnicas a veces son un dolor de cabeza. O sea, tú sabes que en esas entrevistas técnicas tú tienes, por ejemplo, pruebas que te mandan a la casa y te dicen, tiene que desarrollar esto, tiene 48 horas, hágalo. Y ya, o tienes pruebas que ese rato te abren un editor de texto, de código, y tú ese rato tienes que ir codeando mientras alguien te está viendo, así que no cambies de pestaña, que no te muevas, por poco no respires. Y en verdad son cosas que a muchas personas, a unas se les hace mejor el test en vivo, a otras se les hace mejor el test en casa. Hay diferentes cosas, pero el punto al que voy es que hay muchas personas que les toma 3, incluso más tiempo, pero me parece que depende también de esos soft skills, de cómo tú vendas, te vendas profesionalmente. Porque una persona que, por ejemplo, puede hablar claro, puede hablar las cosas precisas, puede comunicarse efectivamente, puede comunicarse, como dicen, asertivamente, tiene muchas más chances que una persona que le da miedo estar frente a la cámara y que dice, yo soy desarrollador, pero sé más o menos, aprendí un poco de React, etcétera, etcétera. No es lo mismo a una persona que súper canchero entra a la cancha y te dice, yo soy desarrollador full stack, aprendí esto, todo esto y además sé inglés y tengo mi título también de ingeniería y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llama bastante la atención la forma en la que tú puedas hablar. Y creo que eso es fundamental a veces y es incluso más importante que tus habilidades técnicas. ¿Por qué? Porque dice el dicho, ¿no? Que todo lo que tú vas a aplicar en el trabajo lo puedes aprender en el trabajo. No necesitas del todo ser una eminencia para entrar a una posición. La puedes ir desarrollando ahí. Sin embargo, una persona que no tiene la actitud no la va a tener nunca. Entonces, es muy importante, o creería yo, considero muy importante para los desarrolladores que tienen que pulir esas habilidades profesionales. Yo salí de Microverse y a las 3 semanas ya tuve mi primera propuesta laboral. Ya había pasado las entrevistas técnicas, fue con una empresa en Estados Unidos, las 3 entrevistas las tuve en inglés y afortunadamente pasé. A las 3 semanas ya tuve mi primera oferta laboral. Y fue chistoso porque en mi caso lo que sucedió fue que acepté, dije, listo, voy a empezar. Ya activé un mes de LinkedIn Premium, que es gratis, para ver más o menos, tener más contacto con reclutadores y cosas así. Fue bien chistoso, pero ya lo cancelé, justo había acabado ya casi mi mes, a la siguiente semana acabó, cancelé, ya no renové, dije, genial, ya voy a tener mi trabajo. Empecé a trabajar y a la semana me llamaron de otra empresa y me dijeron, nosotros también tenemos una propuesta laboral y fue de una empresa que yo di pruebas antes y no me habían llamado, porque en ese tiempo que tú estás sin trabajo, aplicas a muchas empresas, Vale. muchas, muchas, das muchas pruebas. Yo pensé que nunca me iban a llamar. Dije, ya, ahí quedó, o sea, simplemente no pasé y ya. Es normal, de hecho, sentir esa sensación
es normal y a todos los developers que puedan escuchar, el job searching, la búsqueda de trabajo es lo más complicado y a veces lo más frustrante. Entonces yo dije, no me llamaron, pero finalmente sí me llamaron y me dijeron, nosotros ya vimos tu prueba, etcétera, etcétera, y tenemos una propuesta laboral. Y era económicamente mejor. Entonces, realmente ahí sí, no, para mí no hubo más que pensarlo y finalmente me terminé cambiando de empresa. Mira tú, interesante. Ujú. Ahorita que mencionas que fueron varias, ¿cuántas entrevistas crees que tú que hiciste en ese corto tiempo? 3 semanas es poquito. Ujú. O bueno, no sé Sí, si empezaste a buscar trabajo desde antes de terminar Microverse, pero ¿cuántas entrevistas tuviste hasta que diste con la que fue el trabajo? sí, de hecho, justo te iba a mencionar. Mientras estaba en Microverse, nos decían como que, o sea, si ya algún reclutador, porque en el tercer módulo tú ya, tú ya tienes como que tu LinkedIn bastante profesional. Entonces ya te empiezan a buscar. Y a mí me buscaron incluso sin haber terminado Microverse. Me escribieron, obviamente todavía tenía mucho miedo, no estaba seguro de aceptar o no aceptar las entrevistas porque no estaba totalmente formado, realmente me sentía que no estaba preparado para un trabajo todavía. Sí. Sin embargo, acepté, dije, bueno, ya veamos qué pasa. Y en verdad me decían como que acepta nomás, porque a la final todo eso es experiencia. O sea, créanme que uno nunca va a decir, ok, ya, estoy listo, ya, perfecto, me siento 100% listo para un trabajo. Nunca vas a tener esa sensación. O sea, siempre vas a sentir como que me falta un poco más o inseguro a veces de tus capacidades. Ese síndrome del impostor nos pasa a todos. Entonces, ya empecé a tener entrevistas, las tomaba como experiencia, decía, a lo mejor si no me vuelven a llamar no pasa nada, porque así voy a tener muchas, muchas, muchas. El único miedo que sentía era como que de pronto me vengan de una empresa muy llamativa y se cierre esa puerta por no haber pasado la entrevista. Sin embargo, decía, esto me puede pasar ahorita o después. O sea, el riesgo siempre está. Ah, Entonces hay que afrontarlo, nada más, hay que afrontarlo. Créeme que terminé Microverse y seguía trabajando mis 8 horas, pero en esta vez ya no haciendo código, sino 8 horas sentado buscando trabajo, viendo en LinkedIn, ah, viendo en AngelList, viendo en diferentes lugares dónde podía aplicar. Y el error más común, creería yo, de developers, como decir, junior, que ahorita recién están saliditos, es querer de una buscar una empresa, qué sé yo, bastante llamativa en Estados Unidos, así, porque ellos tienen como que filtros un poco fuertes y realmente las pruebas técnicas y cosas así es un poquito más complicado. Entonces yo dije, o cambié el foco, cambié el chip y dije, no, o sea, a ver, hay muchas personas en el mundo, porque no solo estoy aplicando yo, están aplicando gente de la India, gente de... ¿Por qué menciono la India? Porque hay muchos desarrolladores ahí, son muy buenos. Gente, por ejemplo, de China, de Corea, gente a lo mejor igual de África, de otras partes de Latinoamérica que tienen diferentes skills. O sea, esos trabajos son muy llamativos. ¿Por qué? Por su alto salario, ¿no es cierto? Entonces, así como es bastante llamativo, es bastante competitivo. Y dije, no, si yo quiero ganar experiencia, si yo quiero empezar bien, si yo quiero ser un buen desarrollador para que a futuro yo también pueda aplicar a esas grandes empresas, yo tengo que, más que nada, más que el dinero, buscar un lugar donde yo tenga o pueda ganar experiencia. Entonces, fue así como que yo fui cambiando, buscando como que ya no, digamos, un trabajo en Google, en Facebook, en Amazon, ya no, o sea, ser consciente de tus límites también y buscar algo que sea para ti. Fue ahí que en verdad dije, no, a la segunda semana, algo así, dije, no, voy a buscar algo en el medio local. E incluso estaba buscando trabajos presenciales. Claro que en uno tuve y realmente no me gustó el hecho de que sea presencial porque, como te dije, el tráfico a veces es fuerte en la ciudad, en horas pico es insoportable y me gustó bastantísimo el hecho de que a la final pude encontrar un trabajo remoto. Pero he de haber igual, tenido bajito unas 20 entrevistas, por lo wow, menos. wow. Ujú. Oh, pero bueno, se terminó dando lo que querías, que era encontrar un trabajo remoto y en un medio local. Porque Sí, Kruger está en Quito. claro, Kruger está en Quito y por suerte es remoto, pero la primera empresa se llamaba Gersum. eh, la sede era en Chicago. Ellos tenían como que una subsidiaria aquí en el Ecuador
y la sede no era aquí en Quito, era en Cuenca, si no estoy equivocado. Entonces, no, fue súper chévere porque en verdad cuando ya pasas desde las entrevistas técnicas y cuando en realidad recibes tu primera oferta laboral, tu primera propuesta, es una sensación de que en verdad todo el esfuerzo valió la pena y ese esfuerzo únicamente tuyo. O sea, no te están ayudando, no te están palanqueando, no te están ahí. Es netamente lo que tú pudiste hacer ya por convicción tuya, porque en verdad, y yo digo, muchas personas que no tienen el perfil técnico se meten a la programación y es durísimo. Es durísimo cuando no tienes ese background técnico y no entiendes muchos conceptos y te toca estar horas y horas y horas y horas tratando de entender, aprender. Y cuando finalmente lo logras, créeme que es una sensación única. Es una sensación de que por fin lo logré. Entonces eso es genial. Buenas, buenas, buenas. Eh, Juan Sebastián, sí, bueno, te iba a preguntar cuál fue la plataforma de trabajo que más buscaste, pero creo que lo has mencionado algunas veces. LinkedIn Ujú, es ujú. es la que más utilizaste. Y es la que, me imagino, la que recomiendas que la mayoría de personas usen, ¿verdad? Sí, y realmente, por ejemplo, para las personas que están buscando trabajo y todavía no activaron su mes gratis, háganlo. Es muy bueno, porque en verdad LinkedIn tiene unas herramientas sumamente interesantes en las que te muestra trabajos para los cuales tú podrías ser un good fit, es decir, para los que tú podrías, tu perfil se adapta a eso. Te muestra, por ejemplo, quiénes son los reclutadores para que, por ejemplo, si tú te animas, le puedas escribir bueno, no sé, deben ser otro tipo de estrategias que a lo mejor yo no conozco porque Pero es un no, buen no lo hack, hice de esa forma. Ajá. es Pero, un por buen ejemplo, hack. hay personas, ajá, que escriben a los reclutadores, se presentan, y en verdad puede ver que reclutadores que les guste, o sea, que en verdad los tengan presentes esas personas que se hacen notar. Entonces, como te digo, utilizar ese mes gratis a mí me ayudó, Claro, porque créeme, yo apenas terminé Microverse, activé el mes gratis y no necesité más que el mes gratis para encontrar un trabajo. genial, genial, genial. Ujú, Eh, Juan, ¿qué harías si tuvieses que, bueno, es que tuviste un tiempo récord, te iba a decir, si estuvieses hablando con el Juan que terminaba Microverse y le fueses a dar un consejo para tal vez conseguir un poco más pronto el trabajo o tal vez un poco más preciso en el trabajo que vas a elegir, ¿algún consejo ujú. que le darías que se te venga a la mente? A ver, el primer consejo y que yo le quisiera dar, de hecho, a todo mundo, es no desesperarse, porque uno en verdad, y créeme que yo he escuchado un montón de testimonios en que la gente se desespera, dice, no, nunca voy a encontrar, nadie se fija en mí, esto no era para mí, yo sabía que no tenía que estudiar esto, mejor me voy a dedicar a otra cosa. Y en verdad, creo yo que uno de los valores que más presente deberíamos tener es, primero, la paciencia y segundo, la constancia. Ser bastante perseverante, podríamos decirlo, y estar ahí, estar ahí, estar ahí y tener fe de que cualquier momento se da. Yo, bueno, realmente también soy un poco creyente, ¿no? De Dios y sé que Él también obró bastante en que esto haya sucedido. Y en verdad, chuta, creo que Él hizo también una parte fundamental aquí. Claro que para las personas que no crean, esto no tiene ni pies ni cabeza, pero yo sí quiero decir, o sea, como que en verdad, ser constante, ser paciente, es la clave, incluso no solo para buscar trabajo, para todo, porque si tú quieres, tienes una meta, tienes que ser paciente y tienes que ser constante. Si tienes esas dos cosas, vas a conseguir tu meta tarde o temprano. Entonces, eso creería yo que sería un consejo y para mí yo de a lo mejor del pasado, decirle que tomó una buena decisión, porque en verdad yo trabajaba antes en mi carrera como ingeniero mecatrónico y tuve unos trabajos bastante, podríamos decirlo, más sacrificados,
porque ya no solo era de poner un esfuerzo intelectual, ya no era solo de estar pensándole a la cosa, sino también ya era esfuerzo físico. Ya tenías que viajar, ya tenías que madrugar, ya tenías que hacer otras actividades, cargar cosas, y en verdad ese desgaste físico más el desgaste mental es fuerte. Entonces, en verdad, ahora me siento como que bastante tranquilo con mi trabajo, me siento bastante bien porque además tengo un niño de 2 años y es brutal poder estar aquí viéndolo crecer, Acá. mientras no paso 8, 9, 10 horas, como te digo, con el tráfico en la oficina y venir a la casa solo ya a dormir. Entonces, eso es Claro. algo que a mí me gusta bastantísimo. Genial, genial, genial. Eh, Preguntarte también, los primeros días de trabajo, ¿qué fue lo que más te costó? ¿Hubo algo que te haya costado, que hayas dicho, esto me está costando? ¿O de entrada sentiste una fluidez? No sé si nos puedes contar algo. Ujú. Creo que siempre que ingresas, creo que tu empleador también es consciente de que ingresas y no sabes todavía qué es exactamente lo que vas a hacer. Entonces tu empleador siempre debe darte una guía. Dentro de esto, yo por suerte tuve una guía muy buena. Incluso, por ejemplo, en Hersum estaba capacitándome para hacer en productos Atlassian, todo lo que es, por ejemplo, Jira, Bitbucket, Trello, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tú ya te vas capacitando, ya vas entendiendo de qué se trata, qué es lo que haces, entonces dices, ah, ya, genial. O sea, más o menos en esto estoy metido, esto es lo que tengo que aprender, esto tengo que saber. Y créeme que nadie el primer día de trabajo te va a decir, ok, usted ya pasó la entrevista, entonces usted debería ya saber esto, póngase a hacer este proyecto y ya ahí como pueda. No, no pasa eso. O sea, cuando entré a Kruger fue genial porque, bueno, aparte mi jefe es un tipazo, o sea, realmente es un tipazo. Él me ha apoyado bastantísimo. O sea, yo siento que él ha estado siempre atrás viendo que las cosas salgan bien. Y cuando tienes esas personas que realmente te ayudan a crecer, es muy fácil desempeñarse. Yo entré en Kruger y en un proyecto brutal en el que yo tengo más o menos ahorita, bueno, empecé como que con 25 alumnos, ahora ya son 18, es un proyecto llamado Kruger Star, en el que se les enseña a desarrolladores, pero ellos sí tienen un perfil de ciencias de la computación. Se les enseña a desarrollar, se les enseña front y se les enseña back. En mi caso yo les enseñé React y fue genial porque en mi caso todo íbamos discutiendo con mi jefe. Él me iba diciendo como que vamos viendo cómo nos organizamos con las clases, vamos viendo cómo nos organizamos con el material que van a ver, los temarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso cuando no estaba trabajando como tutor y cuando trabajaba ya desarrollando proyectos internos de la empresa, no te botan así el código y te dicen ya haga, sino que te capacitan, te dicen, ok, mira, estas personas estuvieron trabajando ahí, conocen del tema, cualquier cosa que necesites, pregúntales. Y es chévere porque el ambiente normalmente en un trabajo remoto, tú les preguntas y te dicen, mira, se hace de esta forma, es así, es así. Entonces, no tienes ese estrés como de que, uy, ahora no tengo ni idea de qué hacer y ya ahí quedó. O sea, y como yo no sé qué hacer, todo se estanca. No, porque tienes que tener esa facilidad para comunicar incluso los problemas que tienes y decir, mira, no, esto realmente no sé cómo funciona, no, yo no era parte de este proyecto al principio, entonces no sé qué hace este código y hay alguien que de pronto va y te explica, entonces es fresco eso. Entonces Ah, sí, sí es bueno tener el apoyo y la capacitación más que nada. Creo que una persona bien capacitada se puede desempeñar en cualquier rol. acá. Buenazo, buenazo. Eh, Ahora me gustaría hacerte unas preguntas. Es una sección como de preguntas y respuestas rápidas, pero igual si quieres extenderte en alguna, nos extendemos, no hay Ujú. problema. ¿Ya? A ver, Eh, hagámosle. GitHub del 1 al 10, Git del 1 al 10, ¿qué tan importante es? 10. No puedes trabajar 10. sin Git. Perfecto. Es imposible porque todo el tiempo tú tienes que trabajar con compañeros y tienes que tú hacer tus commits, tienes que hacer tus push, tus pull, tienes que mostrar el trabajo que estás haciendo sin Git. Bueno, hay otras herramientas parecidas a Git, pero sin Git, no hay como. 10. 10, perfecto. En Microverse, en el transcurso digamos, del programa, aprendieron Git. ¿O lo aprendiste por Correcto. fuera? Ok. No, correcto. Lo aprendes ahí, aprendes lo básico, cómo hacer un commit, cómo hacer un git add, cómo hacer un push, pero después de ellos te enseñan incluso cómo hacer un buen pull request.
porque el pull request es como decir la presentación de tu trabajo. Es decir, yo ya corregí un bug, algo estuvo aquí que no funcionaba y ya lo corregí, hago un pull request para que una persona que está encargada del proyecto, que tiene un nivel jerárquico más alto que el tuyo, digamos un senior, revisa lo que tu trabajo y dice, ah, ok, listo, está chévere, lo voy a probar y ahora sí, tu trabajo pasa a ser parte del proyecto y ya está corregido el bug que había y ya está todo bien. Ok. Entonces, o nuevos features o la implementación de un navbar o de cualquier cosa. O sea, Git es elemental y saber hacer pull request es también muy, muy, muy importante. Ok, buenas. El currículum, el CV, el tema del formato, el tema es, hay mucho debate de que no, que el formato, que no sea en Canvas, que no tenga imagen, que no sea un PDF con formitas porque no los escáneres estos automáticos no lo reconocen. ¿Tú Ujú. consideras que sí es importante este tema del formato? ¿No es importante? Más o menos. ¿Qué Yo creo opinión que tienes? sí. El currículum, y créeme que esto es también vital. El currículum tú tienes que irlo alineando a la posición a la cual estás aplicando. Digamos que tú eres full stack. A veces, por ejemplo, eres full stack y te enfocas en el backend aplicando para una posición de front. No, tú tienes que a lo mejor alinear tu currículum. Si vas a aplicar una posición de front, destacarte en el front y decir, de la parte del front manejo React, manejo Vue, manejo Angular, manejo etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque seguramente a lo mejor, como tú dices, esos bots, esos escáneres que van viendo de tu currículum, van viendo de que tú tengas esas palabras clave. Por ejemplo, si buscan React, donde tienes que mencionar React en tu currículum. Entonces, y claro, el formato también me parece que es muy bueno. Más que nada, tienes que revisar, como tú has dicho, o sea, lo que esté en tendencia, porque hay currículums demasiado ya vintage o ya muy old, que en realidad no creo que pasan esos escáneres. Realmente no sé cómo funciona eso de los escáneres, no sé qué Ujú. buscarán, no tengo la Ok, receta para eso, pero es muy importante que tengas un buen currículum, un buen formato. ok, ok. Eso es interesante porque por ahí hay fuentes que dicen que el currículum un poco más, y de hecho he conversado aquí en el podcast con personas que dicen que un poco más y el currículum solo texto. O sea, que no lo envíes en Word solo porque no tendría sentido enviarlo en Word porque lo editarían, pero que básicamente texto y nada más, que es un poco el estilo old, que era puro texto en Word. Ujú. Pero bueno, es ahí un gran debate. Sí, Eh, realmente yo no podría decirte la pepa, no la conozco. ok, ok. Ya, quería preguntarte, ¿cuál crees tú? Y esta pregunta es un poco complicada porque depende del país también, de la moneda y todo esto, pero igual la Ujú, hago. ujú, ¿Cuál crees tú que es el rango salarial que una persona que está buscando su primer trabajo como desarrollador debería apuntar? ujú. Te digo rango, o sea, como tú quieras Ya, decir. sí, es muy buena pregunta porque de hecho yo me preguntaba lo mismo hace poco tiempo y yo decía, porque cada vez que yo mandaba una aplicación y enseguida, a lo mejor al día siguiente, me decían, ah, su currículum es muy bueno, pero estamos buscando otro perfil, etcétera, etcétera. Y cada vez que me rechazaban, yo consideraba en bajarme más, bajarme más, bajarme más, hasta tal punto de decir, por Dios, quiero trabajar por un básico, pero por favor, denme la oportunidad de ganar experiencia, denme la oportunidad de desarrollar. Entonces, créeme que yo no tendría un rango, más bien sería como que realmente eh, el deseo de la persona de ganar experiencia. Porque, y en verdad, o sea, eso es como que un poco, podríamos decirlo, medio raro, porque hay empresas que se aprovechan de que en verdad no tienes experiencia, saben que eres bueno, pero como no tienes nada de experiencia, te ofrecen un sueldo muy, muy bajo, digamos del básico, por ponerte un ejemplo. Y Ujú. tú lo aceptas por ganar experiencia, pero en verdad, yo creería que para tu primer trabajo, busques algo entre los $800, podríamos ponerle incluso $700, hasta los 1200 podría ser un buen rango. Es un rango ya para una persona que en verdad, qué genial lo logró en el medio local, porque yo sé que o incluso hay personas que de buenas a primeras consiguen un trabajo afuera y si han tenido rangos más fuertes, por ejemplo, empiezan como juniors y de $1 a $2000, por ejemplo, Ok. pero es porque es afuera, pero en realidad, claro, como tú dices, depende también del país, depende de la moneda,
Veo que, por ejemplo, en pesos colombianos ganan no sé cuántos millones, que haciendo la conversión aquí es como, digamos, unos 700, $800, pero ellos dicen, no, es muy buen sueldo. Entonces, realmente no sé, pero en el medio local yo te diría de 800 a 1200 sería un rango como que ideal. Y en Argentina pasa lo mismo también. En Argentina Ujú, también son rangos así, 600, 700, que realmente si te está contratando una empresa de afuera, ujú, debería ser en dólares y sin considerar de qué país estás trabajando, pero ujú. Claro, eh, pero en verdad es complicado ese tema del sí, salario. sí. La siguiente, que esta tratemos de, porque podríamos extendernos horas, pero tratemos de mantenerla corta, media polémica. Ujú. La inteligencia artificial le va a quitar los trabajos a los programadores, ¿sí o no? No creo. Eh, A ver, las inteligencias artificiales ya existían, por ejemplo, el GitHub Copilot, hay otro, no me acuerdo cómo se llama, no recuerdo esta otra extensión, incluso es gratuita porque el GitHub Copilot ahora te cobran. Eh, Inteligencia artificial ha habido, o sea, hay muchas formas en las que tú puedes ayudarte para implementar a lo mejor un código más limpio o aplicando mejores prácticas en el código. Eso ha existido ya. El hecho es de que, por ejemplo, una inteligencia artificial por sí sola no te va a resolver todos tus problemas y vas a necesitar de una persona que tome decisiones más allá de la inteligencia artificial. No le podemos dejar toda nuestra empresa, todo nuestro trabajo, todo nuestro proyecto a una inteligencia artificial. Creo que es un gran avance, creo que nos ayuda a todos, creo que es un buen copiloto, así como dice el GitHub Copilot. Es una buena ayuda, pero realmente las decisiones ya, como decir, más fuertes, tienes que tomarlas tú. Y más Ok. que nada, la inteligencia artificial no se va a reunir a los meetings, no te va a decir, me pasó esto, me sucedió este otro problema. Eh, de que podría a lo mejor solventar o hacer más rápido el proceso de desarrollo, sí, pero reemplazar como tal a un desarrollador creería que no va a suceder. Va a ser una herramienta para ser más eficiente. Eso sería. Creería yo, pero en verdad no sabemos, es que avanza a pasos agigantados. Sí. Puede ser que, no sé, a lo mejor en 10 años digan, finalmente la inteligencia artificial o Microsoft o no sé, Google sacó una inteligencia artificial que ya puede desarrollar aplicaciones e-commerce completamente, solo tienes que decirle de qué tema es y ya lo hace. Entonces realmente sería algo brutal, ¿no? Sería de loco. Pero, claro, pero créeme que no sé. O sea, no es tan sencillo hacer todo el proceso, ¿no? Claro. Entonces, creería que no. Ok. Y la última, un poquito polémica. Eh, ¿Consideras o crees que en la actualidad haya una burbuja de desarrolladores junior? Ese es un tema bastante polémico y es un tema, como decir, bastante fuerte. Más que nada porque, a ver, vamos al hecho de que la profesión es bien pagada. La profesión es bien pagada, puedes crecer rápido. Si sabes inglés, puedes migrar a los Estados Unidos a trabajar. eh, y eso de que los salarios sean altos y de trabajar remoto hace que sea muy llamativo, que sea muy tentativo, que haya personas que digan, no, yo me quiero dedicar a eso porque chuta, se ve súper chévere y ganan bien. Entonces empiezan a estudiar y hay mucha gente que piensa que ya a los 2 meses está lista. Y no es así. O sea, hay muchas cosas y podríamos decir como que el mercado está saturado de junior. Y es por eso que los filtros en las empresas han crecido. Los filtros en las empresas se han hecho más duros. Los filtros ahora para escoger un junior es un junior, pero con un año de experiencia. Ujú. Entonces tú dices, "No, pero ¿cómo? O sea, si recién soy salido, o sea, no tengo ese año de experiencia". Y en realidad no te, no es tan llamativo ahorita eso porque, como digo, hay muchas personas que no se están cambiando por esa pasión que se siente hacia el desarrollo, sino por el dinero. Y ahí es cuando se cae en contratar malos profesionales. Y créeme que hay muchas empresas que votan a la gente
mal rendimiento, bajo rendimiento, porque personas piensan que a lo mejor trabajar remoto es estar de vacaciones y no es eso. El hecho de trabajar remoto es cumplir con tus objetivos, cumplir con tus responsabilidades. Y ya cuando tienes tu tiempo, chévere, pero cumpliendo con la empresa, porque tú le estás agregando valor a la empresa, no le estás restando. Entonces, en verdad, hay muchas personas que a los 2 meses a lo mejor dicen, ya, yo soy desarrollador, por A o B pasan una entrevista, pero en el trabajo ya tuvieron un desempeño pésimo y a lo mejor pasar un tiempito y fuera. Entonces, creo yo que las personas indicadas para esta profesión son quienes tienen esa pasión por desarrollar, quienes tienen ese deseo de realmente trabajar, porque como todo, hay buenos y malos profesionales. Entonces, a los juniors que realmente les gusta, créanme que lo más, o sea, lo mejor que pueden hacer es seguir aprendiendo, aprender, poner en práctica, porque eso es lo que va a hacer la diferencia a la final a la hora de ser contratados. Genial, genial. Bueno, Juan Sebastián, millón gracias, buenísimo, la verdad es que tu aporte ha sido buenísimo, bastante, bastante interesante, así que te Ujú. agradezco por el tiempo y por todo lo que nos has contado. Espero en el futuro volvamos a conversar ya otros temas, Ujú. porque seguramente tienes bastante para agregar. Chévere, Manuel. Sí, realmente, sí, una horita o unos 40 minutos, 50 minutos se quedan cortos, porque este es un tema, más que nada es apasionante, es un tema bastante extenso. Podríamos aquí hablar de un montón de cosas, pero sí, en realidad, supongo que en algún otro momento hemos de tener la oportunidad. También para mí ha sido un gustazo y espero que igualmente te siga yendo súper bien con el podcast. Espero que la gente lo escuche. Si es que sale algo de lo que yo he mencionado, me avisas porque de verdad quisiera escucharlo. Y muchas gracias a ti también por la oportunidad.